Poetry Out Loud se origina de la colaboración entre el National Endowment for the Arts y el Poetry Foundation, con el interés de promover un acercamiento de los estudiantes o jóvenes estudiantes con la literatura, principalmente a través de la poesía. El mundo empezó con poesía. ¿Por qué? Porque la poesía es más fácil de recordar, porque tiene ritmo, porque tiene rima, ¿no? Desde la poesía más antigua, ¿no? La propia Biblia en general es versificada. Los primeros libros de filosofía son en verso, los primeros libros de ciencia son en verso. Entonces uno se pone a pensar, ¿no? ¿Qué es esto? Y es simplemente que es más fácil de recordar. Pero, además de eso, la poesía crea un sentido de conflicto. Hay un juego de voces en la poesía. El yo que pienso y el yo que discute con el yo que pienso. Y ahí una de las cosas más importantes es que se va creando un drama en el poema en que simplemente lo que hace el que dice o el que lee es reflexionar en diferentes puntos de un solo problema. Tomorrow, I'll be in the table when company comes. And nobody will dare say to me, eat in the kitchen. There are 100 places where I fear to go. So, with his memory, they brim. Waving my shirt by my head, singing softly to myself. I am lonely, lonely. I was born to be lonely. I invest so. Cuando tú tienes el lápiz y tienes el papel, tienes el candado y tienes la llave para abrir y para tú entrar a cualquier tipo de atmósfera, para tú entrar a cualquier tipo de ambiente en el que quieras crear, ¿no? Porque la mente no tiene límite. And poetry is just this way for the poet to express himself, and it makes sure that other people will also understand the poet as well. And a way to reach out to people, because poetry makes other people get connected to that poet. And it's a way of expressing. Los estudiantes compiten usualmente una ronda, 2 rondas de competencia a nivel de certamen escolar, y de cada uno de esos certámenes escolares se selecciona un estudiante que les va a representar. En el certamen estatal son 3 rondas de recitación con los poemas que han seleccionado. De ahí se seleccionan 5 finalistas y finalmente el ganador de Poetry Out Loud Puerto Rico y un primer finalista. El ganador de Poetry Out Loud Puerto Rico representa a Puerto Rico en la final que se da a finales de abril o principios de mayo en Washington, D.C. Precisamente porque la poesía es tan densa, porque tiene metáforas que cada una dice muchas cosas y te pueden volar la cabeza y te dejas detener ahí en lo que tu cabeza simplemente desenvuelve y desenrolla esas perlas de tu boca, por ejemplo, es que se ha probado científicamente que la lectura de poesía desarrolla y potencia la inteligencia más que cualquier otro tipo de texto. Anteriormente a yo entrar a la poesía, yo pensé que era solamente literatura, en escribir cómo pensaba cierta persona en lugar de que estaba en punto de su vida. Y ahora, posterior a esta experiencia, es más una unión de literatura con el alma humana. So, sé que es más profunda de lo que yo lógicamente había pensado en el pasado. Todo lo que uno se puede imaginar, todo lo que uno pueda sentir, todas las situaciones por las cuales uno puede pasar, hay un poema para eso. Te lo aseguro que hay un poema para eso. Y para mí, poesía es como ver la vida de una diferente manera, como ver la vida a través de los ojos de otra persona. He aprendido a profundizar un poco más lo que estoy diciendo y he aprendido a ver lo que el poeta quiso decir, ¿no? He aprendido como a proyectarme a ese mundo, a ese tiempo en el cual ese poema fue escrito y a verdaderamente ponerme en ese setting, ¿no? Ponerme en ese lugar, en esa situación. Y definitivamente la palabra que utilizaría para describirlo es profundizar. Yo he profundizado mucho en cuanto a los poemas y en cuanto a los poetas. Te obliga a reflexionar, te obliga luego a atar una metáfora con la otra. Entonces, de momento, el poema es como una flor que va literalmente abriéndose, ¿no? De hecho, la idea de la flor abierta es una de las metáforas de lo que un poema es. Sigue y sigue abriendo ese capullo hasta que es una flor. Y la persona que lee
tiene que escoger entonces cuáles son los significados prevalecientes del poema para decidirse por un significado general. Por eso es que un poema nunca termina de decir lo que tiene que decir. Y siempre va a tener lectores nuevos que estén aportando nuevos significados, porque la posibilidad combinatoria de todas esas metáforas, que cada una quiere decir tanto, lo que hacen es que te dan una vía de construcción de ideas. Le toca al lector construir el poema después que lo lee. De modo que también el poema siempre requiere la colaboración activa del lector. Es un juego entre dos. We should have sat us down to wet Riemannian Nebrkin, but ranged as infantry and staring face to face. I shot at him as he at me and killed him in his place. Come, hear the woodland linnet. How sweet his music on my life. There's more of wisdom in it. Nothing in the world is single. All things by a law divine. In one spirit, meet and mingle. Why not I with thine? You, whom reverent love made one another's hermitage. You, to whom love was peace and now is rage, who did the whole world's soul contract and drove into the glasses of your eyes. So made such mirrors and such spies. I dated all to you epitomize. He crecido mucho en cómo hablo, en cómo me desarrollo, en cómo me expreso. En si ves flores, no decir, esa es una flor, sino saber, tiene flores, tiene raíces, puede caer y cuando muere nace una nueva y mejor que antes. Puedo compartir nuevas perspectivas, críticas, que es que sin la crítica uno no crece. Para mí es un factor crucial para esto de la poesía y la recitación. También es importante saber que hay otras personas que comparten las mismas pasiones que tú y tal vez colaborar con esas personas en un proceso creativo. Una vez la escuela y el maestro decide que Poetry Out Loud va a ser parte ¿verdad?, de su plan de trabajo, incluso han habido ocasiones en que los estudiantes hacen el acercamiento inicial, empieza el trabajo de selección. Hay Poetry ofrece una guía para el maestro y una antología que está disponible online, que está disponible incluso para todas las escuelas que estén interesados en empezar ese acercamiento, aunque no estén participando formalmente en el programa. El estudiante debe seleccionar tres poemas de la antología oficial. Un poema que le llame la atención, que puedan identificarse con él. Y había muchos que eran de alegría, otros eran de tristeza y muchas otras cosas. Y de repente yo estoy así mirando y veo uno que se llama The Cage Bird. Y yo, esto se ve interesante, déjame ver. Y cuando empiezo a leer verso por verso y veo que me puedo familiarizar mucho con eso, me puedo identificar con ese poema, como que habla de la libertad. Y cuando lo vi y lo recité en mi mente y eso, dije, este es el poema que yo quiero porque habla de mí totalmente. Y pues quiero decirlo y ver si lo puedo transmitir bien. Y pues, bueno, el me dijo, está bien, dale, escógelo. Y yo pues lo escogí ahí rápido. Cuando yo empecé, los poemas que yo escogí eran muy oscuros y poemas bien tristes. Y los desarrollé de una manera que era yo en ese momento. Pero con el transcurso del tiempo en el cual pude ser yo, liberarme, ya hoy en día, ya los poemas míos son más felices y así mismo en mi vida. Más feliz, más abierta y realmente soy yo, únicamente yo, sin imitar a nadie, sin clausurar, sin nada, solo yo. La poesía tiene siempre un origen. Uno empieza a escribir poesía y uno sabe que uno acaba de empezar. Es algo que se siente de inmediato, no hay inocencia en empezar a escribir. Mi primer poema yo lo publiqué en una revistita de la escuela, un poema en inglés, que decía, "Roses are white and red and blue as I write this little spring poem for you." Entonces se lo enseñé a mi mamá antes de llevarlo a mi maestro de inglés.
Y mi mamá no le hizo ningún caso, se lo llevé por segunda vez y lo hice en unas letras más grandes y le hice una flor bien bonita y pinté la flor y se lo llevé a mi mamá. Y mi mamá me dijo, oh, qué flor tan bonita y qué lindos colores. Yo me puse ya yo estaba furiosa. La tercera vez me pinté yo la cara con témpera, con los mismos colores que había pintado la flor y puse en letras enormes y en color las 2 versitos del poema y mi mamá me dijo, ay, qué linda, parece una indiecita, y nunca leyó el poema. De ahí en adelante yo dije, yo tengo que dedicarme a la poesía. Obviamente la pintura son un desastre, no eran lindos dibujos, mi mamá quiso ser generosa, pero lo que creó fue el interés en que la gente se fijara en el poema. El poema nunca es para uno solo, el poema es una manera de uno tocar a otro. Por eso es tan importante que esté escrito, por eso es tan importante que se diga en voz alta. Se da a través de Poetry Out Loud, en Puerto Rico particularmente, una relación bien estrecha y un rol sumamente importante del poeta mentor dentro del programa. Luego de las sesiones iniciales, que tienden a ser grupales, ¿verdad?, de los poetas mentores en cada una de las escuelas, se da un trabajo más a fondo, más profundo de mentoría individual con los estudiantes, preparándolos hacia el certamen a nivel escolar. Some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I've tasted of desire, I withhold those who favor fire. But if I had to perish twice, I think I know enough of hate to say that destruction of ice is also great and would suffice. That was a lot better. That was a lot better. Yeah, that's what she. I just think the last line went, the gravity. It's almost like as if we know, this happens to a lot of us. We know the poem is going to end and it's just like gravity does its work. So we have to fight against that and keep the volume steady or up. El intercambio que se da entre estudiantes y poetas mentores es igual bien variado. Tengo compañeros poetas mentores que han tenido que sus relaciones han perdurado en el tiempo, ¿no? Después del programa han seguido viéndose, interactuando. Los estudiantes confían muchísimo en esas personas particulares, ¿no?, que vamos a las escuelas, que nos dan esa confianza, las escuelas, padres, maestros, directores. En mi experiencia, digamos que el proceso que es más enriquecedor tanto para nosotros como para ellos es ir desentrañando ese poema. Me gustó de esta versión que subiste mucho el tono de la parte que haces como enojada. Sí, y because eso you told me to keep that. Sí, eso funciona muy bien y ahora como que los grados que le subiste de y enojo. yo no me di cuenta de que, I tried hacer como que el aborrecimiento un poquito más notable en esa parte también, porque eso fue lo que me dijeron en la escuela, Claro. y en la escuela de Lices. Pues me traté de aborrecer. Igual puede empezar un poquito más fuerte, más. Sí. Como para crear el impacto desde un principio. Mi experiencia con mi poeta mentora ha sido tras de divertida, muy interesante poder conocerla, conocer a alguien que tiene algo tan en común con nosotros que a pesar de ser estudiantes de intermedia o de la high, pues obviamente ellos son mayor que nosotros y tienen una experiencia que nosotros no hemos vivido para nada. Pueden conectarse con nosotros de una forma muy personal. El trabajar con los jóvenes pues es un intercambio bien especial porque ellos me han enseñado un montón sobre estos textos. Ellos escogen los poemas, nadie les impone nada. Eso también tiene bien bonito el proyecto, que es un proceso como de autodeterminación. Ellos toman todas las decisiones, ellos son los maestros porque ellos son los expertos de su poema. Uno va descubriendo cosas, tanto como los estudiantes. Todos los años yo descubro cientos de cosas. De hecho, lo más que a mí me maravilla del programa es ver que hay jóvenes que se asombran de la poesía, que se maravillan, que va más allá de partir en sílabas, que es como generalmente nos han encajado la poesía, que es terrible porque le saca todo lo que uno puede o pudiera llegar a través de un poema.
a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel incluso de autoestima, ¿no? Porque pararse frente a un escenario solo, con público diverso, que tú no sabes quiénes son, y estar bajo el escrutinio de un jurado, eso te prepara a ti para la vida, o sea, para entrevistas de trabajo, para entrevistas de universidades, por ejemplo, o sea, para el resto de tu vida. Y nosotros como poetas mentores solo somos un guía para que los estudiantes busquen esa creatividad, con cada cual con sus poemas. Y si hace sentido, pues está bien ser creativo. That's gonna look bad in a resume. One thing did you do that maybe we could edit a little bit? We did edit it. It just came back. It's the eyes, wandering eyes. Yeah, you close your eyes a little bit too much in that part. What part was it? I don't have the poem. The flow of the water. The flow of the water, like water flowing. Well, I had a feeling that this poem was kind of like talking to yourself. You asked yourself the questions. That's why it has a lot. But in some parts, I feel like you're talking to somebody else, like you're expressing them outwards. So we kind of tried to make the effect where you start talking to yourself, but while looking outwards. Poetry Out Loud es, en potencia, un semillero de escritores. Porque es un programa sistemático que pone a estos estudiantes a leer, a entender ese poema, a ver cómo está ensamblado, a mirar esas coyunturas, esas rótulas, dónde está el brazo del poema y el pie izquierdo y cómo es que los dedos del poema funcionan. Es una cosa bien fuerte. Es entrar en algo en una pieza que no es tuya. Es entrar y profundizarte en algo que tú nunca te darías cuenta que tú puedes llegar a ese mundo. Te ayuda a conectarte contigo como persona, que te ayuda a descubrir cosas de ti que tú mismo ni sabías. Como una liberación, sinceramente. Cuando uno está ahí al frente y puedes leer y puedes enseñar tus emociones, aunque yo juego deporte y eso ayuda mucho con eso, pero no sé, Poetry Out Loud es una cosa diferente. Valor y coraje y decir, dale, vamos a hacer esto, quiero hacer esto. Conocí a personas de todas partes de la isla, de verdad que uno piensa que Puerto Rico es tan pequeño, pero hay tantas diversidades de personalidades. Y sinceramente tener tantos adolescentes, uno se ríe mucho, uno aprende mucho, uno se anima a visitar diferentes partes, es como un turismo interno. Cada persona interpreta la poesía a su manera, se identifica con ella a su manera y yo les recomiendo a cualquiera que lo hagan, que no se desilusionen o se degraden por miedo. Poetry Out Loud brings a certain openness to a person because you not only open to different kinds of poetry and different kinds of authors, but you also open up to different people and you meet different people who, like you, share a certain passion for poetry, and it's a very powerful bond, and Poetry Out Loud for me has been a great experience.